Mis amados hermanos, el Señor les bendice a su iglesia Roca de Salvación. Hoy es miércoles 14 de agosto del 2024 y tenemos un hermoso estudio que se llama El complot para matar a Jesús. Y vamos a hacer oración para que el Señor nos vaya revelando a través de su palabra lo que Él nos quiere hablar. Amado Jesucristo, te amamos y te bendecimos. Recibe toda la gloria y toda la honra, poderoso Dios. Señor, que esto no sea una enseñanza de historia, sino que, Dios, puedas hablar a nuestros corazones, puedas hablar a nuestra vida. Que hoy salgamos, Dios, exhortados, dirigidos, confortados nuestros corazones, sabiendo que tu Espíritu Santo está con nosotros y sabiendo que todas las cosas que pasan es porque tú tienes un plan y un propósito para nuestra vida. Te suplico, amado Jesucristo, que nos hables y te suplico que nos guíes, te suplico que nos des dirección, te suplico, amado Jesucristo, que quites toda distracción, todo lo que se oponga, y Dios, que hoy podamos aprender de tu palabra, que podamos estar sensibles a tu palabra, que hables a nuestros corazones, que nos redargullas de pecado, que nos redargulles de altivez, de orgullo, de soberbia, y que, Señor, quites toda venda que haya en nuestros ojos, que nos sanes de toda ceguera espiritual, Señor, que quites toda malicia de nuestro corazón, que nos hagas ver dentro de nosotros y que quites toda religiosidad. Te lo suplicamos, amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Pues qué gusto estar con ustedes. También quiero darles la bienvenida a las personas que nos escuchan desde otros países, desde Costa Rica, Brasil, Colombia, en Europa, en otras partes del mundo, que pueden escuchar este mensaje, que Dios hable hoy a su vida. Bueno, muy bien. Pues hemos leído aquí el capítulo de Juan, capítulo 11, versículo 45 al 57, y pues nos hemos dado cuenta que pues hay un complot para matar a Jesús. Después de que Jesús resucitara a Lázaro, Juan el Evangelista analiza las diferentes respuestas de los hombres ante una nueva revelación de Dios a través de su Hijo. Algunos responderán creyendo, mientras que otros endurecerán aún más y más sus corazones, y será más profunda su ceguera espiritual. También vamos a analizar cuál fue la reacción de las autoridades judías, que encabezadas por el sumo sacerdote decidirán la muerte de Jesús en sustitución por todo el pueblo. Veremos cómo prefirieron liberar a un criminal llamado Barrabás y crucificar al Señor Jesucristo, a un hombre inocente. De esa manera, pues quedó establecido el marco para los sucesos de la Pascua. Solo faltaba, por lo tanto, la hora señalada en el calendario de Dios para pues que el Señor Jesucristo se entregara por nosotros. Bueno, lo que estudiamos la semana pasada, no recuerdo, creo que no estuvieron Pati y Maribel. No. Estudiamos pues acerca de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y así en resumen, pues que Lázaro había muerto, llevaba ya 4 días de haber muerto, y Jesucristo llega a ese lugar y lo resucita. Y esto pues va a producir pues ciertas reacciones en el pueblo. Ya los fariseos pues ya estaban muy enojados con nuestro Señor Jesucristo, porque la gente pues ya se empezaba a dar cuenta de todos sus milagros, ya lo empezaba a seguir más gente, y entonces estos fariseos pues empezaban a preocuparlo, ya no sabían cómo detenerlo, pues ¿de qué lo podían acusar? Si lo único que hacía era pues hacerle bien a la gente. Y entonces, después les decía yo, de la sanidad del ciego de nacimiento, pues lo único que les faltaba pues era que Jesucristo resucitara a un hombre, y entonces pues ya eso sí encendió sus
sus alarmas, y vamos a ver aquí en el Evangelio de Juan pues las diferentes reacciones de la gente ante este milagro. Y nos dice aquí en el versículo 45 que muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Esto es la primera reacción. Ajá. Permítanme, voy a agregar a Berta. Bueno, ¿qué pasó, pastor? ¿cómo está, Bertita? Estamos en el estudio. ¿Se queda con nosotros? Sí, a ver si no se me acaba la pila porque no he puesto a cargar mi teléfono. Bueno, vamos a echarle ganas entonces. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, del versículo 45 del versículo 45 en adelante, y estamos evaluando o viendo el complot de los fariseos y cómo todas estas personas religiosas, sociedad religiosa, política, se unieron, fariseos, saduceos, para pues matar a Jesús. De hecho es el título, ¿no? El complot para matar a Jesús. ¿Después de qué? Después de que Jesucristo hiciera el extraordinario milagro de resucitar a Lázaro. Y entonces la primera reacción de la gente es que ante tal milagro, pues creyeron en él. ¿Sí? ¿Ustedes creen que los milagros puedan hacer que la gente crea en Jesucristo? Sí, claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver otras reacciones. Versículo 46 de Juan 11. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos, es decir, algunos judíos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Ajá, entonces otra reacción pues fue de decir, oye, pues mira, Jesús sigue haciendo más milagros. Vamos a decirles a los fariseos a ver qué dicen acerca de eso, ¿no? Entonces, pues muchos tal vez no se convirtieron. No nos dice aquí la Biblia que creyeran, tal vez su actitud era de indiferencia. Y les dijeron lo que Jesús había hecho. O sea, ellos ya sabían que los fariseos se iban a enojar más, ya sabían que los fariseos pues no les iba a gustar, y pues aún así fueron a decirle a los fariseos. Versículo 47. Y los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Entonces, la tercera reacción aquí que tenemos fue que este milagro de resucitar a este hombre, pues encendió las alarmas de los principales líderes religiosos y políticos, de los fariseos. Reunían al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, ¿no? Entonces se reunieron pues para ver cómo iban a detener a Jesucristo. Y entonces vemos aquí cómo esta otra reacción pues no es de gente que se quiera convertir a Dios, sino de gente de más bien ver cómo detener al Mesías. Al margen de cuáles fueran las intenciones de los que informaron a los fariseos, está claro que la reacción de las máximas autoridades religiosas de Israel fue totalmente negativa. Tanto despreciaban a Jesús que cualquier obra que hiciera, por extraordinaria que fuera, solo lograría despertar aún más el odio que sentían contra él y que su corazón siguiera endureciéndose. Pero, ¿por qué reaccionaban así? ¿Por qué estos principales reaccionaron así con odio, lejos de ver, sí, es Jesús, sí es cierto, miran, hace muchas obras, hace muchas señales? ¿Por qué reaccionarían con más enojo? Aunque nunca lo reconocerían, lo que irritaba al Sanedrín era ver que Jesús no dejaba de presentar pruebas incontestables que demostraran que él era el enviado de Dios.
esto en sí no debería haber sido un problema, pero lo había llegado a ser porque ellos se negaron una y otra vez a aceptarle como tal. Así que cuantas más señales hacía Jesús, más quedaban ellos en evidencia. O sea, ya desde el principio recuerdan que le decían que era un farsante. Recuerdan que lo acusaban de sanar a la gente, decían que hacía milagros en el nombre de Satanás, le decían que demonio tenía. Jesús decía que él era el enviado de su padre y ellos decían que no, que él venía en el nombre de Satanás. Entonces, pues estos hombres no se querían retractar. Realmente ya había quedado muy claro que Jesucristo era enviado de Dios, pero pues esto amenazaba sus intereses. Y puesto que no podían negar las extraordinarias obras que Jesús hacía, su posición de liderazgo pronto podría llegar a ser cuestionada por el pueblo. ¿Sobre qué base podían negarse a aceptar que Jesús era el enviado de Dios después de que había resucitado un muerto de 4 días? Antes bien, intentando convencer al pueblo de que Jesús echaba fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, lo cual era completamente absurdo. Pero, ¿qué le dirían ahora al pueblo? ¿Qué le explicarían? ¿De dónde provenía el poder que tenía para resucitar a los muertos? Fue entonces cuando se dieron cuenta de que si no impedirían que Jesús siguiera haciendo milagros, su fama continuaría aumentando. En la misma medida, el prestigio del Sanedrín disminuiría, y eso era lo que realmente les preocupaba y la razón por la que le odiaban. Así que se preguntaron, ¿qué haremos? Porque ese hombre hace muchas señales. Entonces, bueno, pues esta es la reacción de estos líderes políticos. Alguien me preguntaba, pastor, pero ¿por qué le odiaban tanto? ¿Por qué estarían tan disgustados? Pues imagínense, yo lo voy a poner así, imagínense que es que esos líderes políticos pues eran como los que gobernaban nuestro hermoso país hace más de 6 años, que estaban tan aferrados al poder, tan aferrados a sus privilegios, tan aferrados pues al dineral que se ganaban, que no les interesaba realmente el bien del pueblo. Es más, ni siquiera conocían a las escrituras, que Jesucristo mismo se los dijo muchas veces. Pues ellos estaban aferrados al poder y pensaban que Jesucristo quería venir pues a hacerse rey, pero él había dejado muy claro que a él no le interesaba eso. Muy bien, ¿están ahí conmigo? Sí. Ok, vamos a hablar de los milagros de Jesús. Notemos de paso que aún los peores enemigos del Señor reconocieron la veracidad de sus milagros. Por supuesto que nadie dudaría de que si hubieran tenido la más mínima oportunidad, lo habrían negado. Pero el hecho de que no pudieron negarlo, eran demasiados públicos y demasiados grandes para ignorarlos o negarlos. Ante un hecho así, debemos preguntarnos, ¿qué valor tiene entonces que 2000 años después los críticos modernos de Jesús cuestionen sus milagros, cuando los que le llevaron a la cruz no pudieron hacerlo? Es decir, lo que queremos decir aquí es que hoy en día sigue habiendo gente que cuestiona sus milagros. Hoy en día sigue habiendo gente que no cree en Jesús. ¿Ustedes conocen a alguien que no cree en Jesús? ¿Ustedes conocen a alguien que ha recibido un milagro de parte de Dios y se aleja de Dios? Y que niegan que Jesucristo, que niegan que Jesucristo hizo el milagro. Ay, no, pues a mí me va bien porque pues trabajo mucho, ¿no? Soy muy inteligente. Yo me la sé de todas. O porque estudié mucho y me preparé, ¿no? Entonces, pues estamos hablando acerca del Sanedrín. ¿Con qué autoridad pueden hacerlo ahora? ¿Con qué autoridad pueden negar sus milagros? Ese testimonio del Sanedrín
debe ser tenido en cuenta como una evidencia muy importante y nada sospechosa a favor de los milagros de Jesús. Por otro lado, es curioso ver cómo el mismo milagro llevó a unas personas a creer en Jesús y a otros a odiarle más. Y de verdad, o sea, en estos días hay personas que así se ciegan tanto a no creer en Dios, que aunque Dios haga un milagro frente a sus ojos, lo cuestionarían. Pero como alguien ha dicho, el mismo fuego que derrite la cera es el mismo que endurece la arcilla. Al final todo depende de cómo sea el corazón del hombre, si es buena la tierra o si no lo es. Es decir, si nuestro corazón es limpio, si nuestro corazón es puro, si nuestro corazón está lleno de devoción, pues siempre le vamos a estar dando la gloria a Dios de cualquier milagro. De todo lo que pasa en nuestra vida le vamos a dar gloria a Dios. De nuestra comida, de cuando nos levantamos, nos despertamos, le vamos a dar la gloria a Dios. O sea, va a ser un milagro para nosotros desde ver el sol, el que llueva. ¿A poco no es un milagro que esté lloviendo? Después de las temperaturas tan fuertes que tuvimos. ¿A poco no es? Y luego eso de que decían que ya se iba a acabar el agua, que nos quedaban tantos días y que no sé qué, y que ahora pues ya se hayan recuperado las presas. Es un milagro, es una bendición de Dios, ¿sí o no? Esta situación nos sirve para darnos cuenta de que los milagros por sí mismos no pueden suscitar la fe ni transformar las vidas. O sea, les digo esto porque hay personas que ni porque llueva le dan gloria a Dios, ni porque salga el sol le dan gloria a Dios. Quienes imaginan que cualquier persona que vea un milagro en apoyo del Evangelio se convertirá en un cristiano inmediatamente, se engaña a sí mismo. El mismo Señor contó una historia de un hombre rico y de un mendigo llamado Lázaro, los cuales una vez que murieron fueron a destinos diferentes. El rico clamaba desde el Hades para que Abraham fuera a dar testimonio a sus hermanos, para que ellos no fueran también a ese lugar de tormento. A lo que Abraham contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Esta parábola se las dio Jesús en Lucas 16:31. O sea, si un milagro de una resurrección de un muerto no los impresionó, o sea, según Jesús, ni siquiera algo tan sobrenatural como la resurrección de un muerto sería suficiente para persuadir a aquellas personas que no quieren creer. Y la reacción de las autoridades judías frente a la resurrección de Lázaro confirmaba plenamente sus palabras. Los miembros del Sanedrín. Como estamos viendo, la información recibida de los testigos de la resurrección de Lázaro dio origen a una reunión al más alto nivel de los líderes religiosos de la nación. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron al concilio. Notemos que los principales sacerdotes eran saduceos, una secta del judaísmo constantemente enfrentada a la de los fariseos. Yo les digo, ¿cuál es la diferencia entre los saduceos y los fariseos? Los saduceos pertenecían a una clase política de nivel alto socioeconómico. Más que, sin en cambio, los fariseos eran como de nivel medio hacia abajo, pero estos pues eran los que se encargaban de guiar al pueblo en cuestiones de la ley, los sacrificios, las fiestas. Estos fariseos pues eran muy respetados, pero a pesar, estos fariseos y estos saduceos tenían ciertas diferencias, doctrinales, pero esta vez se unieron, no dudaron en enterrar momentáneamente sus diferencias y en unirse entre ellos cuando se trató de ir en contra de Jesús. Es muy triste ver cómo los hombres pueden llegar a unirse en su odio contra Jesús. Y hay pues hay ciertos movimientos que se unen contra Jesús. ¿O ustedes pueden mencionar alguno?
movimientos contra Dios. ¿Contra Dios, sí? Pues lo que nos dijo el otro día la señora, una señora que dice que fue a Canadá. Ajá. Y que ahí tienen prohibido creer en Jesús y hacer como oración o algo así, que lo hacen solo dentro de sus casas a puertas cerradas, porque los castigan y la gente se enoja si ellas oran o andan queriendo propagar el nombre de Dios en Canadá. Ajá, en China también. Hasta los matan en China. Ajá, en Indonesia también los persiguen, en ciertos países en Irán también, ajá, en Corea del Norte también. Pues yo creo que en varios lados. Yo no sabía de Canadá, la verdad, hasta dije, oye, ¿a poco los canadienses son así? Y sí. Pues sí, sí. Esa señora dice que ella fue allá y que así es allá. Pues sí, esto realmente es nuevo para esto que usted dice de Canadá, realmente es muy impresionante. Y también aquí en México pues se han levantado ciertos movimientos ateos, ajá, que van en contra de Dios, ¿sí? Ajá. Y bueno, también en Chiapas, de hecho en Chiapas pues también los están persiguiendo. Y luego vamos a ver, apenas escuché una noticia donde quemaron una iglesia no muy lejos, en Oaxaca, una iglesia cristiana, porque se negó a cooperar para las fiestas patronales. Ajá. Entonces, pues hay gente que es muy religiosa, pero que realmente no conocen a Jesucristo. ¿Sí? Ok. Por otro lado, pues esa reunión del Concilio Sanedrín nos ha dejado otro hecho igualmente sorprendente. Todas aquellas personas que veían a Jesús como un problema eran gente muy religiosa, que tenían estudios teológicos y que conocían muy bien todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo entonces podían ser tan incoherentes y malvados? La razón está en que ni la religión ni el conocimiento teológico pueden cambiar a las personas. Hace falta una relación personal con Dios, hace falta orar, leer la Biblia, obedecer su palabra. Y evidentemente los líderes del judaísmo no la tenían. Y lamentablemente eso no ha sido el único caso en que ha ocurrido esto, ya que la historia de las grandes iglesias oficiales llamadas cristianas también nos han dado muchos casos de persecución en el nombre de Dios. Y para un ejemplo, pues les doy lo de la Santa Inquisición. Ay, sí, era terrible eso. Ajá, exactamente. O lo que le pasó pues, a Martín Lutero, que pues la iglesia se opuso a la reforma y hubo guerra en Europa y murió mucha gente inocente, porque pues no querían que la gente leyera las escrituras en su propio idioma. A fuerzas querían que se enseñara en latín, pues una lengua que nadie entendía o que mucha gente no entendía, solamente los sacerdotes. ¿Cómo iban entonces ellos a entender las escrituras? Ajá. Entonces, pues llegaron incluso a la tortura, el asesinato de aquellas personas que leían la Biblia en su propia lengua y que no se sujetaban a su pretendida autoridad religiosa. Ajá. Ahora vamos a hablar acerca de los razonamientos del Sanedrín. O sea, ¿cuáles eran sus argumentos pues para hacer este concilio tan urgente, pues de cómo detener a Jesús? Bueno, cómo matar a Jesús, ¿no? Como ya hemos visto, el Sanedrín reconoció la autenticidad de los grandes milagros que Jesús hacía, o sea, ya no los podía negar, pero aún así no quisieron aceptar que fueran pues, credenciales suficientes para aceptarle como Mesías enviado de Dios. Pero, ¿qué les podría satisfacer entonces si después de haber resucitado a un hombre que llevaba 4 días de muertos, todavía estaban insatisfechos? ¿Qué más podía hacer Jesús para convencerles? Lo cierto es que no había nada más. Y de hecho, este fue el último milagro que Jesús hizo antes de su propia resurrección. O sea, es decir, ese iba a ser el último milagro. Ahora bien, por mucho que intentaran disfrazar sus verdaderas intenciones,
Los líderes religiosos seguían pensando solo en ellos mismos y por eso su valoración de la situación resultó ser peligrosamente equivocada. Su planteamiento era el siguiente: si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿En dónde lo dice? Bueno, pues regresemos aquí al Evangelio de Juan, capítulo capítulo 11, versículo 48. Ayúdeme a leerlo, Pati, por favor. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán a nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, pues este era el argumento, ¿no? Encontraron un argumento, decían, es que pues toda la gente va a creer en él, le van a hacer rey. Y si le dejamos así, pues todos crean en él. Y pues eso, a través de esto le metieron miedo al pueblo. Para pues matar a Jesús, y vamos a ver cómo, ya se los explicaba yo, cómo en la crucifixión de Jesús gritaban, crucificarle, 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 ¿se acuerdan? Ellos pensaban que los continuos milagros de Jesús lo hacían cada vez más popular y era fácil que sus adeptos lo proclamasen rey, lo que inmediatamente llamaría la atención de los romanos, que lo considerarían un desafío y una amenaza contra el imperio, por lo que no dudarían en aplastarlo con contundencia. Como ya habían hecho en el pasado con otros levantamientos mesiánicos similares, una intervención así causaría un gran desastre, que podría derivar incluso en la destrucción del templo y el fin de la propia nación judía. El Sanedrín, bajo la supervisión de los romanos, tenía la responsabilidad de mantener el orden del pueblo, pero estaba claro que no podían controlar a Jesús, lo que lo convertía, según ellos, en un problema. Así que, puesto que no podían evitar que Jesús hiciera milagros y que la gente siguiera creyendo en él, la única solución aceptable que vieron fue matarle. De esa manera ellos seguirían gozando de la misma autoridad, prestigio, poder y privilegios ante todo el pueblo, y además evitaría una intervención de las tropas romanas que destruyera la nación. Desde su punto de vista, acabar con Jesús era la solución perfecta. Entonces, bueno, ¿qué estamos evaluando? Pues los argumentos, los razonamientos del Sanedrín. Pero, ¿qué había de cierto en este planteamiento? Por lo que sabemos que el Señor había explicado que la naturaleza de su reino era espiritual. O sea, Jesús jamás, ¿están ahí conmigo? Sí. Jesús jamás, pues había planteado hacerse rey físicamente. Su reino era espiritual. Y por otro lado, ya se había negado con la anterioridad a que las multitudes enfavorecidas le hicieran rey. Eso está en el Evangelio de Juan 6:15. Lo mismo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Cualquiera podía ver esto, porque aunque hacía muchos milagros, nunca se vieron en él pretensiones de gobernar como un rey político que rivalizaría con César. Pilato tampoco tuvo dudas sobre esto. Y aunque los mismos judíos llevaron a Jesús ante él con acusación de que quería hacerse rey, sin embargo el mismo Pilato concluyó en que no encontraba en Jesús ningún delito de los que le acusaban. Esto está en el Evangelio de Juan 18:36. ¿Sí? Ok. Entonces, la verdad era que Jesús nunca pretendió hacerse rey en un sentido político, sino que fue un argumento ideado por los líderes judíos con el fin de acusarle ante los romanos. No debemos olvidar que los judíos se quejaban mucho de la ocupación romana, en especial de los impuestos que tenían que pagar,
Sin embargo, los líderes religiosos judíos estaban más o menos contentos porque seguían ostentando una posición que les permitía enriquecerse a cuenta de la devoción del pueblo. Por lo tanto, a ellos no les interesaba que Jesús fuera Mesías. Por eso terminaría con su estatus dentro de la nación. Además, no olvidemos que el Señor ya había mostrado en 2 ocasiones su profunda desaprobación con la forma en la que el Sanedrín gestionaba el culto a Dios en el templo. Esto lo hizo cuando volcó las mesas de los cambistas y echó fuera de allí a los que vendían animales. Pero curiosamente el argumento del Sanedrín funcionó bien entre el pueblo, y a base de infundir entre la gente el temor a César, finalmente lograron justificar la crucifixión del Hijo de Dios, y esto con el pretexto de salvaguardar la religión y el templo y la nación. Toda esta situación resulta incomprensible por un lado, suponiendo que el Señor hubiera querido realmente llegar a ser el rey en sentido político. En este caso, ni los romanos, tampoco ni los líderes judíos habrían conseguido impedírselo. Lo que, fíjense que, bueno, al final, pues nosotros sabemos lo que pasó. Crucificaron a Jesús, ¿no? Y el razonamiento de los del Sanedrín, este razonamiento de que tenían que detener a Jesús porque los judíos, porque los romanos iban a ir a destruir el templo, realmente ocurrió 70 años después de Cristo. Los ejércitos romanos vinieron contra Jerusalén y destruyeron el templo y la ciudad, llevándose cautivos a los que habían quedado con vida. Si lo pensamos bien, cuando la nación con sus líderes a la cabeza decidieron rechazar al Mesías de Dios, esto hizo que fuera imposible que subsistieran, y sin tenerlo en cuenta ellos mismos decidieron su propia destrucción cuando rechazaron y crucificaron a Jesús. Y esto pues cumple lo que dice la Biblia, que lo que tanto temía, bueno, lo que dice en Job, lo que decía Job, lo que tanto me temía, pues me sobrevino, ¿verdad? Entonces, pues sí, pues ¿qué decidieron ellos? Pues que convenía que Jesús muriera. El sumo sacerdote tuvo un papel determinante en las deliberaciones del Sanedrín. Juan nos dice que Caifás era el sumo sacerdote aquel año. Esta nota aclaratoria es interesante porque tal como se nos informa, pues el historiador Josefo nos dice que en 7 años había habido 28 sumos sacerdotes diferentes, y esto se debía a que el sistema judío por el cual el oficio del sumo sacerdote pasaba de padre a hijo había sido anulado, y después de los tiempos de Herodes eran los romanos quienes elegían a los sumos sacerdotes que ellos deseaban, razón por la que cambiaban con tanta frecuencia. Es decir, que el sumo sacerdote, es decir, Caifás, pues realmente no era un hombre devoto, no era un hombre con temor de Dios, pues era un hombre que habían pues ahí impuesto pues los romanos. No eran realmente personas que se dedicaran a servir a Dios, eran realmente cargos o políticos. Estos solamente su papel era mantener el orden de la nación judía, eran como los presidentes, algo así. Era como lo que ahora sí decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que decía que Estados Unidos pues imponía a los presidentes, ¿no? En este caso eran los romanos los que imponían pues al sumo sacerdote. Entonces, ¿qué hizo Caifás? En cuanto a Caifás, tenía fama de rudo en su trato con otros, y aquí justificó esta descripción cuando se impuso a los demás miembros del Sanedrín llamándolos ignorantes. Dijo, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada. Esto lo leímos aquí pues, en el Evangelio de Juan,
versículo 49. A ver, ayúdame a leerlo, Pati, por favor. Juan 11:49. Dice, entonces Caifás, Pati, ¿está conmigo? Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada. Ajá, o sea, es decir, pues era un hombre rudo, era un hombre político, un hombre sin escrúpulos. Y les dice, ustedes no saben nada. Según él, sus correligionarios solo sabían quejarse, cuando lo que realmente hacía falta era una intervención contundente. Así que ridiculizó al resto del Sanedrín por su debilidad y propuso medidas más violentas que, como veremos, tenían que ver con la muerte de Jesús. Ajá. Por eso se llama el complot para matar a Jesús. Quedaba claro que Caifás era una persona sin escrúpulos. Ajá. Y que no le importaba la justicia. Era ese tipo de hombre que está dispuesto a salirse con la suya al precio que sea, no dudando incluso en derramar sangre inocente. Tampoco dudaría en usar los recursos que su oficio de sumo sacerdote le facilitaban para cometer un asesinato, exactamente. Todo ello movido por la envidia que tenía hacia Jesús, aunque cuando llegó el momento de presentar el caso ante Pilato, dijo que lo hacía por su fidelidad a César. ¿Cómo ven ustedes? En vez de decir que por fidelidad a Dios, era por su fidelidad a César. Eso lo dicen en el Evangelio de Juan 19:15. Así que, además de ser un hombre violento y cruel, era también un auténtico hipócrita, carente de principios. Ajá. Veamos que en términos planteó su crimen, o en qué términos planteó su crimen. Dice, ¿ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? O sea, ¿cuál fue su propuesta de él? Pues sí, que Jesús muera y no que los romanos nos maten a todos. Ajá. ¿Y en qué sentido convenía la muerte de Jesús? Según Caifás, era una conveniencia política. Sí, era necesario que hubiera un sacrificio. Pues mejor perder a un hombre y no que toda la nación. Pues sí. Si había de congraciarse con alguien, mejor pues era hacerlo con César, ajá, que con Jesús. Si tenían que elegir entre sus propios intereses particulares o la voluntad de Dios, pues no tendrían duda en elegirlo primero. Decidieron por sus intereses particulares. Desgraciadamente, los gobiernos de todo tipo han cometido muchos crímenes a lo largo de la historia en aras de la conveniencia, pero no lo olvidemos. Lo que está mal moralmente nunca puede ser correcto desde ningún otro punto de vista. Ajá. Entonces, bueno, pues realmente Caifás pues profetizó. Sin darse cuenta, profetizó. Cuando hizo una declaración profética y él dijo, él dijo eso, ¿no? Pues conviene que un hombre muera, pues por toda la gente. Pues él realmente ahí estaba profetizando que Jesucristo iba a morir por el mundo, que Jesucristo iba a dar su vida por toda la gente. Pero él no sabía, él no crean que lo hacía porque fuera un profeta de Dios, sino que también aquí pasa algo, que a veces Dios usa aún las cosas malas para convertirlas en bendición. Ajá. Y Dios en este caso usó a este hombre Caifás, un instrumento pues de deshonra. Caifás era un instrumento de lo malo, y eso también se los quiero decir, hay instrumentos también de lo malo. Por ejemplo, ustedes saben otro instrumento de lo malo de alguien que traicionó a Jesús. Algo que él no te oí bien, un instrumento de lo malo que qué? Que traicionó a Jesús. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas. Ajá. Entonces el mismo, ¿no? Ajá, el mismo Judas fue pues usado por Satanás. Ajá, o sea, Satanás se metió en su corazón
pero Dios permitió que todo eso pasara. Sí, porque pues se iba a cumplir también que Jesucristo iba a ser traicionado. Ajá. Entonces, todo esto que pasó, pues fue pues porque así Dios lo permitió. Ajá. Pues todo esto estaba en los planes de Dios. Y también pues otra profecía aquí que se dio, versículo 41 del Evangelio de Juan 11, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y luego en el 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, así que esto pues nos hace partícipes a los gentiles. Ajá, nosotros éramos los que estábamos dispersos, nosotros éramos los que estábamos apartados, los que vivíamos sin Dios. Y ya versículo 43, así que desde aquel día acordaron matarles. Entonces, pues esto nos da una gran enseñanza. Falta mucho más, pero no lo vamos a hacer más largo. Pues ya leímos que, pues así que desde aquel día acordaron matarle. Pero tenemos que, pues sí, preguntarnos algunas cosas. Nosotros, ¿de quién somos instrumentos? ¿De quién queremos ser instrumentos? ¿De Dios o de Satanás? De Dios. De Dios, ¿verdad? Hemos caído en alguna religiosidad, en algunas veces como la de Caifás, como las del Sanedrín. Y tal vez no nos damos cuenta. Entonces pues deberíamos de decirle al Señor Dios, pues quita toda religiosidad en mi corazón. Ajá. Y yo quiero vivir pues el evangelio, quiero ser como tú, no quiero juzgar a la gente pecadora, al contrario, pues quiero amarles y ayudarlos a salir adelante y ser como tú, Jesús. Ser como tú, Jesús. Y que no endurezca mi corazón ante los milagros, ante las maravillas de Dios, ante las palabras proféticas, y que realmente pues seamos de aquellos que ven el milagro y creen, y su fe crece, y no como aquellos que se van haciendo más duros, que ya nada les impresiona. ¿Sale? Pues vamos a orar y vamos a dar gracias por esta enseñanza entonces. Amado Jesús, pues hemos estudiado, hemos leído esta enseñanza del Evangelio de Juan, de ese complot de estos fariseos, de estos saduceos, de estos judíos para matar a Jesús. Y Dios pues nos quita toda inmundicia de nuestros corazones cuando nos hemos prestado para hacer algo malo, cuando hemos sido parte de una conspiración para dañar a alguien, cuando hemos hecho todo un complot con mentiras, con cosas que a ti no te agradan, Dios, cuando hemos encontrado argumentos para justificar pues las cosas que son injustificables. Lo que está moralmente mal, está mal. Y pues te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para que nos apartemos de lo malo. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, para que creamos más en ti, Dios, para que podamos seguir viendo tus milagros y podamos estar contentos, porque seguramente este Caifás y estos miembros del Sanedrín estaban muy enojados, muy amargados, no tenían paz en sus corazones, no tenían tranquilidad en sus corazones. Dios, que no seamos así, que no seamos de corazones duros, que seamos de corazón sensible, de corazón
que ora, que te ama, que lee la Biblia, que cree en tus milagros, que predica tu palabra, que viven en el primer amor, que sus corazones están avivados. Dios, que renunciamos a toda religiosidad, renunciamos, Señor, a toda esa religión. No queremos ser como esos fariseos que nada más estaban viendo a ver en qué momento la regaba el Señor Jesús. No queremos nada más estar viendo a ver a qué hora la riega el que está a nuestro lado, el amigo, el hermano, el vecino. Queremos, al contrario, nosotros queremos ocuparnos de las cosas del reino, de las cosas del cielo, y no ocuparnos en la carne, en los celos, en la envidia, en el resentimiento, nada de esas cosas. Soltamos todo lo malo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.